Tras la caída de Berlín y el colapso del Tercer Reich, las potencias aliadas centraron sus esfuerzos en identificar y capturar a los líderes nacionalsocialistas. Entre los detenidos no solo estaban altos mandos militares y líderes políticos, sino también un grupo particularmente controvertido, los jóvenes de las juventudes hitlerianas. Con sus arrestos surgió un dilema inquietante. ¿Qué hacer con los muchachos que habían abrazado el nacionalsocialismo? Estos jóvenes enfrentaron castigos severos en tribunales que no dejaron lugar para la ambigüedad. Los procedimientos judiciales resaltaron la supremacía de los tribunales de guerra liderados por los aliados, especialmente los estadounidenses, en la tarea de erradicar cualquier vestigio del nazismo. Muchos enfrentaron tratos brutales, ejecuciones sumarias o reclusión en campos, considerados responsables a pesar de su corta edad. Baldur von Schirach, líder de las juventudes hitlerianas, fue juzgado en Nuremberg por crímenes contra la humanidad, condenado a 20 años de prisión. La construcción de la juventud nazi, indoctrinación y manipulación. Durante los primeros años de la década de 1930, Adolf Hitler y el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán asumieron el poder en Alemania con un conjunto de objetivos claros y estratégicos. Entre ellos, garantizar la formación de una generación de la supuesta raza aria superior que sostuviera el ideal del Tercer Reich basado en la dominación alemana. Esto se llevó a cabo a través del reclutamiento de chicos alemanes, utilizando como herramienta clave a las juventudes hitlerianas, conocidas como Hitlerjugend, que se convirtieron en un pilar fundamental de la ideología nazi. Si bien la existencia de organizaciones juveniles con fines militares o nacionalistas no era una novedad en Alemania, Hitler logró convertirlas en instrumentos efectivos de propaganda y adoctrinamiento. Estas organizaciones habían sido pequeñas a comienzos de la década de 1920, pero el panorama cambió significativamente cuando Hitler asumió el cargo de canciller en 1933. A partir de entonces, el movimiento creció exponencialmente, orientándose a moldear las mentes de los niños alemanes para convertirlos en ciudadanos obedientes y dispuestos a sacrificarse por el Führer y su visión del futuro alemán. En 1936, la inscripción en las juventudes hitlerianas se hizo obligatoria para todos los niños mayores de 10 años en Alemania. Hacia finales de esa década, millones de niños y niñas participaban en actividades similares a las de los Scouts, aunque con propósitos considerablemente distintos. Los varones eran preparados para el servicio militar, mientras que las niñas, a través de la Liga de Muchachas Alemanas, eran instruidas en su rol como futuras madres y colaboradoras del esfuerzo militar desde el hogar. Este sistema no se limitaba a actividades extracurriculares, sino que abarcaba un programa exhaustivo de educación política. En él, el odio racial, el militarismo y la lealtad absoluta a Hitler eran elementos centrales. El adoctrinamiento comenzaba a edades tempranas. Niños de apenas 6 años eran inscritos en la Liga de Jóvenes Alemanes, Deutsches Jungvolk, la rama juvenil de las juventudes hitlerianas. Esto buscaba apartarlos de valores o creencias que pudieran contradecir la cultura nazi. Las escuelas desempeñaban un papel crucial en este proceso, presentando conceptos de pureza racial y superioridad alemana, además de inculcar imágenes negativas de judíos, comunistas y otras minorías consideradas enemigos del pueblo alemán. La formación ofrecida por las juventudes hitlerianas no solo era ideológica, sino también militar. Los niños eran entrenados en el manejo de armas, estrategias de combate y ejercicios físicos rigurosos que promovían la brutalidad. Este entorno daba lugar a una generación de muchachos preparados tanto mental como físicamente para la guerra, con escasa consideración hacia la compasión o la empatía. Para los líderes nazis, incluida la figura de Hitler, la juventud representaba un recurso maleable que podía moldearse para idealizar a un ario superior, fuerte, implacable y completamente obediente a los dictados del régimen. Tras haber iniciado la Segunda Guerra Mundial en 1939, las juventudes hitlerianas asumieron un papel más activo en los esfuerzos del conflicto. Pasaron de ser una organización principalmente de propaganda y entrenamiento a participar directamente en la maquinaria militar. Los jóvenes,
influenciados por años de adoctrinamiento, estaban deseosos de servir a su patria, lo que se traducía en su integración en diversas actividades bélicas. Actuaron como asistentes de comunicación, bomberos y operarios en fábricas, contribuyendo significativamente al esfuerzo bélico alemán. Conforme avanzaba las beligerancias y Alemania sufría reveses cada vez mayores, el gobierno alemán comenzó a desplegar a chicos más pequeños en funciones militares directas. Para 1943, las pérdidas crecientes en el frente oriental obligaron al reclutamiento de adolescentes de 16 y 17 años, e incluso menores, para formar parte de las tropas regulares. La situación se agravó en 1945, en los últimos meses de la guerra, cuando niños de apenas 12 años fueron enviados al campo de batalla. Un ejemplo emblemático de esta participación juvenil ocurrió durante la defensa de Berlín en abril de 1945. Jóvenes equipados con Panzerfausts, armas antitanque, fueron enviados a combatir contra el avance soviético. La mayoría carecía de la formación adecuada para operar estas armas, pero su fervor ideológico los impulsaba a luchar por una causa que consideraban justa. Sin embargo, frente a soldados soviéticos experimentados, los niños no tenían posibilidad alguna. Muchos perdieron la vida en estos esfuerzos desesperados por evitar el colapso del régimen nazi. Si bien se considera que los miembros de las juventudes hitlerianas fueron víctimas del adoctrinamiento nazi, muchos participaron activamente en crímenes de guerra. Varios de ellos se unieron a la Waffen-SS, la rama militar del partido nazi, y desempeñaron roles clave en la persecución de judíos y otras minorías. Una de las unidades más conocidas fue la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend, compuesta principalmente por jóvenes de esta organización. Durante la batalla de Normandía en 1944, esta división fue responsable de crímenes de guerra, incluyendo el asesinato de prisioneros canadienses. La inculcación prolongada y el entrenamiento riguroso hicieron de estos soldados herramientas eficaces del Tercer Reich. Muchos habían internalizado profundamente los ideales de violencia y brutalidad inculcados durante años, llevándolos a cometer atrocidades contra civiles inocentes y prisioneros de guerra en nombre del nazismo. Los crímenes de la juventud nazi, casos de guerra y atrocidades. Cuando la Segunda Guerra Mundial concluyó en Europa en mayo de 1945, las fuerzas aliadas victoriosas se dedicaron a capturar y juzgar a los responsables de los delitos perpetrados. Con el colapso del mando alemán y el Tercer Reich reducido a escombros, se tomó la decisión de garantizar que quienes habían diseñado y ejecutado el Holocausto enfrentaran la justicia. Este conflicto había sido testigo de una brutalidad sin precedentes, marcada por asesinatos masivos, campos de concentración y la masacre sistemática de millones de personas. La necesidad de justicia era imperativa, y el proceso de localizar y juzgar a los responsables comenzó de inmediato. Cuando los aliados ingresaron en territorio alemán, salieron a la luz las atrocidades nazis. La liberación de campos como Auschwitz, Bergen-Belsen y Dachau reveló el alcance de los actos genocidas cometidos bajo órdenes directas respaldadas por documentos. Las fosas comunes y los testimonios de los sobrevivientes confirmaban que el exterminio había sido una política de Estado. Ante estas pruebas irrefutables, se plantearon cuestiones fundamentales. ¿Quiénes serían considerados responsables y bajo qué marco legal serían juzgados? Los líderes de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia acordaron llevar a los altos funcionarios nazis a juicios militares sin precedentes. De estos procesos, el más conocido fue el juicio de Nuremberg, que tuvo lugar entre 1945 y 1946. Nuremberg era una ciudad devastada por los bombardeos, pero cuyo palacio de justicia permanecía en pie. Además, este lugar tenía un simbolismo especial, ya que había sido escenario de los grandes mítines del régimen nazi. El juicio de Nuremberg fue el primero en la historia establecido por un tribunal internacional con el propósito de enjuiciar a criminales de guerra de forma colectiva. En el juicio principal, 24 figuras prominentes del Tercer Reich fueron acusadas de crímenes contra la humanidad, violaciones de las leyes internacionales y actos de guerra. Entre los acusados se encontraban altos mandos políticos, militares y económicos de Alemania.
responsables de la planificación y ejecución del conflicto, del exterminio de civiles europeos y del uso sistemático de millones de personas como mano de obra esclava. Figuras clave como Hermann Göring, Rudolf Hess y Albert Speer fueron acusados de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz. Con todo ello, la búsqueda de justicia no se limitó a Nuremberg, ya que cientos de miles de personas vinculadas al gobierno nazi también debían rendir cuentas. Por ejemplo, Hermann Göring, jefe de la Fuerza Aérea Alemana y una de las figuras más influyentes del sistema caído, se convirtió en uno de los acusados más notorios. Durante el juicio, Göring no mostró arrepentimiento por las fechorías cometidas y defendió abiertamente las acciones del gobierno de Hitler. Finalmente, fue condenado a la pena de muerte, aunque evitó su ejecución al suicidarse en prisión. Entre estos acusados se encontraba un número significativo de jóvenes que habían formado parte de las juventudes hitlerianas. Para las fuerzas estadounidenses, responsables de supervisar gran parte de Alemania tras el enfrentamiento bélico, miles de adolescentes habían sido herramientas del régimen nazi y, por lo tanto, abordar el destino de cada uno de ellos representó un desafío particular para ellos. En los primeros días posteriores al conflicto, el enfoque predominante fue el de la responsabilidad estricta. Aquellos que habían participado en asesinatos masivos, operado campos de concentración o utilizado mano de obra esclava, eran juzgados rápidamente por tribunales militares. La defensa de la manipulación propagandística o la falta de madurez emocional tuvo poco peso frente a las pruebas presentadas. Uno de los casos más notorios fue el de la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend, que estaba compuesta principalmente por exmiembros de la juventud hitleriana. Esta división, que permaneció leal a Adolf Hitler hasta el final del conflicto, estuvo involucrada en varios crímenes de guerra, especialmente tras la ruptura del frente en Normandía en junio de 1944. Muchos de los soldados de la 12ª División SS eran adolescentes y participaron en atroces masacres como el fusilamiento de prisioneros de guerra canadienses. La división, bajo el mando de Kurt Meyer, estuvo encargada de eliminar a todos los detenidos en las áreas donde se cometieron estos delitos. Meyer, conocido por su feroz lealtad al partido nazi y por su agresividad militar, fue uno de los responsables de estos actos. Finalizado el conflicto, fue capturado por los aliados y llevado a juicio en 1945. En su defensa, Meyer intentó justificar sus acciones argumentando que sus soldados solo cumplían órdenes. Sin embargo, también trató de desvincularse de la responsabilidad al culpar a sus subordinados. A pesar de sus esfuerzos, la evidencia en su contra fue suficiente para condenarlo a muerte, aunque su pena fue conmutada a cadena perpetua. Meyer fue liberado en 1954, después de cumplir 9 años en prisión. Otro caso significativo fue el de los miembros de las SS Totenkopfverbände, conocidos como las cabezas de muerte, quienes fueron responsables de la administración de los campos de concentración. Entre los guardias de estos campos se encontraba un número considerable de jóvenes de la juventud hitleriana que fueron reclutados y se convirtieron en herramientas del genocidio nazi. Uno de estos individuos fue Joseph Clair, un joven que, aunque más mayor que la mayoría de los acusados, recibió una educación nazi y fue guardia en Auschwitz. Clair participó activamente en el asesinato masivo de prisioneros, incluidos los asesinatos por gas. Los sobrevivientes de Auschwitz y otros campos de concentración testificaron en su juicio, señalando su actitud despiadada y su implicación en los crímenes cometidos en el campo. Clair fue capturado y juzgado en los juicios de Dachau, que se centraron en las barbaridades perpetradas en los campos de concentración. Durante su juicio, los testimonios sobre su comportamiento como verdugo y su falta de remordimiento fueron determinantes. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1948. En otro caso, Heinz-Georg Linge, quien tenía solo 21 años en ese momento, formaba parte de la guardia personal de Hitler, conocida como la Leibstandarte SS. Linge estuvo involucrado en el fusilamiento de desertores y opositores políticos hacia el final de la guerra en Berlín. A pesar de su juventud, su lealtad inquebrantable a Hitler
lo convirtió en un defensor activo de su causa. El Tribunal Militar estadounidense lo consideró un colaborador voluntario del gobierno nazi y lo sentenció a la horca, ejecutándose su condena en 1946. No obstante, no todos los jóvenes involucrados en el régimen nazi recibieron un trato igual de severo. A medida que avanzaban los juicios, se comenzaron a documentar casos en los que las circunstancias individuales planteaban dilemas morales y legales. Algunos de ellos habían participado en mítines nazis y cometido fechorías de forma voluntaria, mientras que otros fueron obligados a unirse al servicio o a realizar actos criminales bajo amenazas directas, incluida la muerte. Esta diferencia entre quienes actuaron por convicción y quienes lo hicieron bajo coacción generó debates sobre la naturaleza de la culpabilidad y el grado de responsabilidad que podía exigirse a personas tan chicas. El tratamiento de estos casos evidenció una complejidad inherente al intento de hacer justicia en un contexto marcado por el adoctrinamiento masivo y el control totalitario. Mientras que algunos muchachos nazis fueron condenados a largas penas de prisión o incluso ejecutados por sus acciones, otros recibieron penas más leves o fueron exonerados tras considerar las circunstancias específicas de su participación. Estos matices reflejan las dificultades que enfrentaron los aliados al intentar equilibrar la necesidad de justicia con un reconocimiento parcial de las realidades del sistema nazi, que había utilizado a los jóvenes como instrumentos para perpetuar sus objetivos. Una característica distintiva de los juicios de Nuremberg fue la naturaleza de las acusaciones presentadas. Por primera vez en la historia, el derecho internacional reconoció el concepto de crímenes contra la humanidad y declaró el genocidio como un delito procesable. Las pruebas presentadas en el tribunal incluyeron documentación detallada sobre el funcionamiento de los campos de concentración y testimonios desgarradores de los sobrevivientes. El tribunal estuvo compuesto por jueces de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia, quienes trabajaron conjuntamente para establecer un precedente legal que evitaría que estos delitos quedaran impunes. Los veredictos en Nuremberg fueron variados. 12 de los acusados, incluyendo a Göring, fueron condenados a muerte. Otros, como Albert Speer, recibieron largas penas de prisión por su papel en la maquinaria de guerra nazi. Algunos fueron absueltos, aunque esto no los libró de la condena social por su vínculo con el sistema. Los juicios sentaron las bases para el desarrollo del derecho internacional moderno y establecieron un estándar de responsabilidad moral y legal por los crímenes de guerra y genocidio. Con el paso del tiempo, los juicios evolucionaron para abordar las cuestiones legales y éticas planteadas por la participación de jóvenes en las culpas nazis. A principios de la década de 1950, cientos de casos individuales continuaban siendo procesados, lo que reflejaba la persistente preocupación de los aliados por establecer una justicia equitativa. Estos procedimientos legales no solo fueron un paso crucial en la rendición de cuentas del régimen nazi, sino que también sentaron un precedente para futuros esfuerzos de justicia internacional. El legado de Nuremberg perduró como un hito en la lucha contra la impunidad de los crímenes de guerra y el genocidio. Los tribunales militares de Estados Unidos, justicia y dilemas morales. Los juicios de Nuremberg, a menudo considerados un hito clave en la búsqueda de justicia tras la Segunda Guerra Mundial, no representaron el final del proceso, sino el inicio de una serie de procedimientos judiciales que buscaban responsabilizar a quienes participaron en los crímenes de la maquinaria nazi. Además de los juicios principales llevados a cabo en Nuremberg, los aliados, especialmente los Estados Unidos, organizaron numerosos juicios menores bajo la estructura de los tribunales militares estadounidenses. Estos procedimientos abarcaban no solo a los líderes prominentes del régimen, sino también a miles de personas en niveles intermedios y bajos, incluyendo jóvenes involucrados en las actividades del Tercer Reich. Estos juicios, que se llevaron a cabo en distintas regiones de Alemania, se enfocaron en procesar a individuos por diversos tipos de crímenes de guerra. Entre los acusados se encontraban administradores de campos de concentración, responsables de masacres en los campos de batalla, médicos que desarrollaron métodos de exterminio masivo y soldados que cometieron actos brutales. Mientras los juicios en Nuremberg se centraron en los principales responsables, los tribunales militares norteamericanos
buscaban abarcar un espectro más amplio, desde dirigentes en la producción de guerra hasta funcionarios y soldados comunes. Uno de los desafíos más significativos que enfrentaron estos tribunales fue el manejo de los chicos adoctrinados en la ideología nazi que habían cometido excesos durante la Segunda Guerra Mundial. En algunos casos cometieron actos terribles, como la ejecución de prisioneros de guerra o la operación de las cámaras de gas, todo por defender al Führer y al nacionalsocialismo. No obstante, el hecho de que muchos de ellos nacieran y crecieran en el contexto de la dictadura nazi complicaba la evaluación de su culpabilidad. Fueron entrenados para obedecer órdenes sin cuestionarlas y no tuvieron oportunidad de decidir si adherirse o no a la ideología del Tercer Reich. Los fiscales estadounidenses se enfrentaron al dilema de cómo juzgarlos. Por un lado, eran percibidos como víctimas de una propaganda sistemática que moldeó sus creencias desde la infancia. Por otro, muchos participaron activamente en crímenes de guerra, lo que los hacía responsables ante la ley. La mayoría había crecido creyendo en la supremacía de la raza aria y estaban dispuestos a sacrificarse por el Tercer Reich. Este contexto generó debates sobre si debían ser tratados como cómplices voluntarios o como individuos manipulados por un sistema opresivo. Los tribunales militares de Estados Unidos, regidos por la Ley número 10 del Consejo de Control Aliado, se encargaron de calificarlos bajo acusaciones de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz. Aunque las normas generales eran claras, los tribunales mostraron flexibilidad para adaptarse a las particularidades de cada caso. Especial atención se prestó a jóvenes de unidades como la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend, conocida por su devoción a Hitler y su participación, eventos como la ejecución de prisioneros de guerra canadienses durante la Batalla de Normandía. El adoctrinamiento sistemático al que fueron sometidos desde la infancia, que los preparó para obedecer ciegamente y despreciar a los no alemanes, representó un desafío para los jueces y fiscales. Aunque algunos chicos fueron tratados con indulgencia debido a lo que les inculcaron las autoridades, aquellos que cometieron actos especialmente atroces enfrentaron castigos severos, incluyendo la pena de muerte. Entre los acusados también figuraban unos que desempeñaron roles en los campos de concentración como guardias en lugares como Dachau. Durante los juicios, se estableció que todas las personas que participaron en el funcionamiento de estos campos eran responsables de sus acciones, independientemente de su edad o rango. Estos juicios menores se desarrollaron en un contexto más amplio de reconstrucción y desnazificación de Alemania, donde la reeducación y el desmantelamiento de las estructuras ideológicas del nazismo eran prioridades fundamentales. Aunque no alcanzaron la notoriedad de los juicios de Nuremberg, los procedimientos liderados por Estados Unidos jugaron un papel esencial en la búsqueda de justicia y en la comprensión de cómo el régimen nazi logró transformar a jóvenes en instrumentos obedientes de su maquinaria de exterminio. Este complejo panorama moral se exacerbó por la presión externa. Los tribunales no solo juzgaban las acciones cometidas por los nazis, sino que también eran conscientes de la necesidad de garantizar la estabilidad política en una Europa devastada por el conflicto. La comunidad internacional esperaba que los juicios no solo castigaran a los culpables, sino que también sirvieran como una lección ejemplar para evitar futuros crímenes similares. Por tanto, los tribunales adoptaron un enfoque severo, condenando a muchos acusados a la pena de muerte o largas condenas de prisión, independientemente de su edad o la naturaleza de su implicación. Un caso representativo de esta situación fue el de Heinz Petry, un joven de 19 años miembro de la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend. En su juicio, Petry se defendió alegando que actuó bajo órdenes y que su participación en los delitos fue consecuencia de un adoctrinamiento profundo. Sin embargo, el tribunal no aceptó esta justificación, dado que la naturaleza de los acontecimientos en los que se veía implicado era tan extrema que se consideró que Petry debía ser castigado por su contribución a la perpetración de esos actos. Finalmente, fue condenado a muerte y ejecutado. Aunque casos como el de Petry fueron la norma en los tribunales militares norteamericanos, no todos los juicios siguieron un patrón similar. En algunos casos, los tribunales tomaron en cuenta las circunstancias personales de los acusados,
considerando si habían sido víctimas de amenazas o si habían intentado resistirse al régimen nazi. Esta flexibilidad permitió que algunos jóvenes, a pesar de estar implicados en aquellas barbaridades, recibieran condenas más leves, mientras que otros enfrentaron sentencias mucho más severas. Por otro lado, el contexto global en el que se desarrollaron estos juicios también jugó un papel crucial. Con el inicio de la Guerra Fría y la necesidad de reconstruir Europa, los aliados se enfrentaron a la difícil tarea de equilibrar la justicia con los intereses geopolíticos. Aunque la responsabilidad por los crímenes cometidos por los nazis era innegable, los gobiernos de las potencias vencedoras también estaban interesados en estabilizar la región y contener la expansión del comunismo. Esta situación provocó que algunos acusados, especialmente los más chicos, recibieran un trato más indulgente después de cumplir una parte de su condena. Algunos fueron liberados tras unos pocos años de prisión, lo que generó críticas sobre la imparcialidad y la consistencia de los tribunales. Las críticas a los tribunales militares estadounidenses se centraron principalmente en la acusación de que estos juicios respondían más a una necesidad de venganza que a un verdadero proceso de justicia. Muchos defendían que los más pequeños nazis, debido a su educación en un régimen totalitario, no eran plenamente conscientes de la magnitud de sus acciones. Además, el hecho de que fueran productos de un sistema que les enseñó a obrar sin cuestionar las órdenes, les restaba responsabilidad individual. Desde este punto de vista, se consideraba que los castigos impuestos eran excesivos y se les veía como una forma de hacer pagar a toda una generación por los crímenes del Tercer Reich. No obstante, otras voces sostenían que, independientemente de su edad y adoctrinamiento, los acusados eran responsables de lo que habían cometido y que la justicia debía prevalecer sobre cualquier consideración humanitaria. El tema de la justicia en el contexto de los juicios de guerra continúa siendo objeto de debate. La pregunta sobre si la justicia debía buscar la retribución o la rehabilitación sigue siendo relevante, no solo para los juicios de la posguerra, sino para cualquier sistema judicial que trate con individuos que han sido formados en un contexto de odio y violencia. A pesar de las controversias, los juicios de los jóvenes nazis marcaban una ruptura con la impunidad que caracterizó a los regímenes totalitarios de la época y sentaban un precedente en la lucha por la justicia tras los crímenes de guerra. Desde ese ángulo, los juicios a los delincuentes de guerra nazis fueron percibidos por muchos como una medida justificada para que el gobierno de Adolf Hitler rindiera cuentas por sus atrocidades sin precedentes. En ese momento, prevaleció una visión clara y simplificada de los hechos, en la que los nazis fueron vistos como los villanos de una historia en la que la victoria de los aliados representaba la restauración de la justicia. La mayoría de la población en las naciones aliadas apoyaba firmemente las sentencias que incluían ejecuciones y encarcelamientos, ya que el horror del Holocausto y los crímenes de guerra cometidos durante aquellos días seguían muy presentes en la conciencia colectiva. Para muchos, el castigo a los responsables era necesario para prevenir futuros resurgimientos del fascismo, sin considerar demasiado los matices de la situación. El concepto de justicia, por supuesto, ha evolucionado con el tiempo, y la reflexión contemporánea sobre los juicios a los jóvenes nazis se ha centrado más en las cuestiones sociopsicológicas que acompañan al comportamiento humano bajo un régimen totalitario. En lugar de centrarse únicamente en las acciones de los individuos, los estudios actuales buscan comprender cómo los sistemas de propaganda y adoctrinamiento pueden influir en las decisiones de las personas, especialmente cuando son tan inexpertos. Los muchachos nazis, muchos de los cuales fueron sometidos a años de propaganda y entrenamiento militar, son ahora vistos como un ejemplo claro de cómo la responsabilidad dentro de un sistema totalitario puede ser compleja y matizada. Hoy en día, es común que los juicios de posguerra se analicen en un contexto más amplio, tomando en cuenta los factores que influenciaron las decisiones de los acusados. Aunque se reconoce que la responsabilidad de los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial no debe ser ignorada, también se discute si el castigo severo que recibieron fue el más idóneo. Algunos sostienen que encarcelar de por vida a aquellos que fueron productos de un sistema totalitario podría haber sido una reacción desproporcionada.
sin tener en cuenta las circunstancias psicológicas y sociales que los llevaron a actuar como lo hicieron. Este debate continúa siendo relevante hoy en día. Si bien los juicios a los jóvenes nazis fueron vistos como necesarios en el momento, con el tiempo se ha ido reconociendo que la complejidad de la situación merece un análisis más detallado. Las preguntas sobre la justicia, la culpa y el castigo merecido siguen siendo tema de discusión, especialmente en el contexto de una historia marcada por la manipulación ideológica y las decisiones tomadas en tiempos de conflicto. El hecho de que hayan sido tratados de la misma manera que los adultos, a pesar de su edad y la influencia de su educación, plantea interrogantes sobre la coherencia ética de las decisiones tomadas durante ese periodo. Herencia y reflexión, impacto psicológico y reacciones internacionales. Durante los juicios de posguerra, las consecuencias psicológicas del adoctrinamiento nazi fueron evidentes en muchos de los acusados de la juventud hitleriana. Los muchachos que se enfrentaban a cargos de crímenes de guerra se mostraban frecuentemente sorprendidos y desconcertados por las acusaciones que se les imputaban. Habían crecido en un entorno en el que se les enseñaba que sus acciones eran no solo aceptables, sino moralmente correctas. Para ellos, el comportamiento que se les reprochaba no era más que el cumplimiento del deber, un comportamiento que solo el mundo exterior consideraba como asesinato. Este condicionamiento a gran escala generó confusión y desconcierto, y muchos de estos acusados mostraban signos claros de trastorno de estrés postraumático, TEPT, una condición mental que es característica en aquellos que han pasado por situaciones de abuso psicológico prolongado. La derrota de la Alemania nazi no solo supuso una derrota política y militar, sino que representó una desestabilización profunda de los principios en los que habían sido criados. La disolución de la ideología que los había formado dejó a muchos incapaces de comprender las implicaciones morales de sus actos. Ellos, que durante años fueron formados en la creencia de que sus acciones eran justificadas por un deber patriótico, no pudieron concebir que lo que ellos consideraban moralmente correcto fuera ahora considerado como un delito en los tribunales de posguerra. El adoctrinamiento nazi había transformado sus mentes de tal manera que la distinción entre lo que era correcto e incorrecto resultaba casi irreconocible para ellos. Una de las características más llamativas de los juicios era la dificultad de los acusados para concebir que sus acciones eran ilegales o incorrectas. El régimen nazi había logrado moldear completamente sus nociones de moralidad, y muchos de los procesados defendían sus actos bajo el argumento de que simplemente estaban siguiendo órdenes. Este argumento se convirtió en un elemento central de las defensas presentadas durante los juicios, donde la mayoría de los chicos acusados manifestaron que su participación en los crímenes fue producto de una obediencia ciega a sus superiores. Para ellos, actuar conforme a la voluntad del nacionalsocialismo no solo era natural, sino una obligación. El adoctrinamiento al que fueron sometidos los convirtió en figuras casi autómatas, incapaces de cuestionar las órdenes que recibían. Los abogados defensores se enfrentaron a un dilema moral significativo al representarlos, ya que muchos estaban involucrados en crímenes extremadamente graves, como asesinato, violación y tortura. No parecían seres en formación. Aunque las acciones cometidas por estos acusados eran de naturaleza atroz, los abogados intentaron presentarlos como simples e inocentes víctimas del sistema que los había formado. A pesar de la naturaleza de los crímenes, los defensores argumentaron que ninguno de los muchachos acusados era plenamente responsable de sus acciones, ya que habían sido manipulados ideológicamente desde su infancia en el gobierno nazi. Los estudios psiquiátricos presentados durante los juicios mostraban evidencia de cómo habían sido sujetos a un lavado de cerebro sistemático, lo que les dificultaba la capacidad de tomar decisiones morales independientes. Uno de los casos que ilustró claramente esta problemática fue el de Erwin Metz, un exmiembro de la juventud hitleriana y soldado de las SS. Él había estado destinado en el campo de concentración de Buchenwald y participó en la ejecución de prisioneros. A pesar de la abundancia de pruebas en su contra, su defensa argumentó que Metz había sido un producto del lavado de cerebro del régimen nazi y no podía ser considerado plenamente responsable de sus acciones. Los expertos que testificaron en su defensa afirmaron que el acusado estaba emocionalmente desconectado,
un síntoma común en individuos que habían experimentado trauma ideológico. Aunque finalmente fue condenado, el caso subrayó la confusión generalizada que muchos de estos muchachos experimentaban, ya que no comprendían completamente la gravedad de sus actos. Otro caso relevante fue el de Hermann Klemm, un joven de 19 años que, como miembro de las SS, participó en masacres en la Polonia ocupada. Durante su juicio, su abogado defendió que era apenas un niño cuando fue adoctrinado por la ideología nazi, sugiriendo que los chicos como él fueron entrenados para ser asesinos desde una edad temprana. Este caso ilustró un punto crítico sobre el libre albedrío de los acusados. Muchos de sus contemporáneos, aunque culpables de crímenes horrendos, no pudieron ser vistos como los mismos individuos que cometieron esos actos sin el profundo condicionamiento al que habían sido sometidos. Los abogados de defensa enfrentaron un reto moral al tener que representar a personas que, aunque responsables de sus acciones, habían sido formadas y explotadas por un sistema totalitario. La opinión pública se encontraba dividida. Por un lado, muchos exigían un castigo severo para ellos, mientras que otros, incluidos psicólogos y expertos en ética, cuestionaban si debían ser considerados directamente como criminales de guerra adultos, dado el lavado de cerebro al que habían sido sometidos. La confusión en las mentes de los pequeños mostraba que muchos de ellos no eran plenamente conscientes de la magnitud de sus hechos. En el contexto de los juicios de posguerra, la opinión pública en Estados Unidos estaba firme en su apoyo a los esfuerzos aliados por llevar a juicio a los criminales de guerra nazis. Los juicios de Nuremberg, ampliamente cubiertos por los medios de comunicación, ofrecieron al pueblo estadounidense la oportunidad de comprender la magnitud de las infracciones cometidas por el régimen nazi. A medida que se conocían más detalles sobre el Holocausto, los campos de trabajo forzado y el genocidio sistemático, la indignación aumentaba entre los ciudadanos, quienes consideraban adecuado castigar a los líderes y seguidores del nazismo, independientemente de su edad. La mayoría de los norteamericanos veía a la juventud hitleriana como una pieza clave en la maquinaria de horror nazi, encargada de luchar hasta el último aliento por el Tercer Reich y de cometer atroces crímenes. Para muchos, la imagen de los jóvenes adoctrinados que seguían ciegamente las órdenes de Hitler resultaba una afrenta al espíritu de libertad y a los principios democráticos tan defendidos por las potencias aliadas. No obstante, algunos círculos legales e intelectuales en Estados Unidos cuestionaron la equidad de juzgar a la juventud nazi. Defensores de los derechos humanos, abogados y escritores argumentaron que habían sido víctimas de la ideologización y la propaganda nazi, y que pertenecían a un sistema perverso que los convertía en herramientas obedientes de un Estado totalitario. Sostenían que juzgar a los menores de la misma manera que a los adultos responsables de crímenes de guerra no tomaba en cuenta las circunstancias morales y psicológicas de los acusados, ya que muchos de ellos habían sido formados en un ambiente donde la violencia y el odio eran considerados normas. Además, estos críticos creían que Estados Unidos podría estar utilizando los tribunales de posguerra como una forma de venganza, en lugar de un proceso justo que tuviera en cuenta las condiciones en las que fueron educados y manipulados. A pesar de ello, las opiniones en contra de enjuiciarlos eran relativamente minoritarias, ya que la mayoría de la sociedad estadounidense veía el juicio como una continuación necesaria de los esfuerzos para erradicar los remanentes del nazismo y el fascismo. En Alemania, las opiniones sobre el juicio contra aquellos muchachos estaban divididas. La nación, devastada tras la caída del Tercer Reich y consciente de los crímenes cometidos durante el régimen, experimentaba una mezcla de negación y sufrimiento. Muchos alemanes no querían enfrentar el horror del Holocausto y consideraban injusto juzgar a los jóvenes que habían formado parte del sistema opresor, ya que estos habían sido adoctrinados desde temprana edad y no tenían otra opción que servir al gobierno. En muchos casos, especialmente con los miembros de la juventud hitleriana, había una sensación de simpatía hacia ellos, ya que representaban una generación cuyo destino había sido manipulado por la propaganda nazi. Para muchos, juzgarlos era una forma de reiterar el sufrimiento, y no les parecía adecuado tratarlos como malhechores adultos. Sin embargo, había una facción dentro de la sociedad alemana, particularmente aquellos que se habían opuesto al gobierno nazi, que apoyaba el juicio,
ya que consideraban que la justicia debía prevalecer sobre las circunstancias en las que se encontraban. Con el paso de los años, la percepción pública de la juventud nazi cambió, especialmente en Alemania. En la década de los 50, cuando Alemania comenzó a reconstruirse y a integrarse en la Guerra Fría, el enfoque pasó de la venganza a la reconciliación. Muchos de los primeros prisioneros, antiguos infantes y adolescentes nazis, fueron liberados antes de lo esperado con el fin de estabilizar Europa. En los años 60, una nueva generación de alemanes comenzó a cuestionar el pasado y a analizar la implicación de la juventud nazi en todo aquello. A medida que se realizaban investigaciones y se discutían los crímenes cometidos, la visión de los jóvenes que participaron en el Tercer Reich comenzó a cambiar. Este cambio fue parte de un proceso más amplio de justicia, culpa y memoria que se vivió en la Alemania de la posguerra. Las nuevas generaciones alemanas de esa época comenzaron a reflexionar sobre las acciones de sus antepasados, lo que llevó a una reevaluación de la participación de la juventud nazi en el régimen y a un proceso de asumir la responsabilidad moral y histórica. Este proceso de reflexión histórica y bélica llevó a la formulación de nuevas normativas internacionales, como las reformas a las convenciones de Ginebra. Estas se centraron en la protección de los niños y otras personas inocentes atrapadas en los conflictos bélicos, aunque también se reconoció que los menores podían ser forzados a participar en las hostilidades. A medida que las lecciones extraídas del tratamiento de los más chicos nazis fueron asimiladas, el ejército de los Estados Unidos adoptó gradualmente una política de reintegración en lugar de encarcelamiento para los niños soldados, reconociendo el impacto social y psicológico